Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre las propuestas de seguridad de las candidatas presidenciales de México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Repetidamente en distintas encuestas y mediciones de opinión, las y los mexicanos señalan a la inseguridad como el principal problema del país. Es más, desde hace casi 20 años, la inseguridad consistentemente está en el top 3 de problemas que aquejan a quienes vivimos en México. ¿Algún día esto dejará de ser así? En unos meses habremos terminado el tercer sexenio consecutivo, sí, 18 años, desde que el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los grupos del crimen organizado al enviar al ejército a combatirlos en Michoacán en diciembre de 2006. Lo que tenía tintes de movida política buscando legitimarse tras una elección muy reñida con el ahora presidente López Obrador, se ha vuelto una de las máximas asignaturas pendientes de los gobiernos federales. 3 sexenios, con 3 presidentes de distintos partidos, pero con estrategias de seguridad similares que no logran pacificar al país. Los horrores cotidianos a los que nos hemos ido acostumbrando los que vivimos en México ameritarían mucha más discusión que la que vemos derivada de los spots y comunicaciones de campaña de los candidatos presidenciales. En la Plaza de Toro, creemos en la importancia de que quienes nos escuchan puedan tener más información para comprender mejor los problemas que nos aquejan. Ninguno más importante que este. Para darnos luz en este tema, le he pedido a la doctora Sandra Ley que nos pueda acompañar. Hará su debut individual en el programa, puesto que fue una de las panelistas estrella que me acompañaron en el panel sobre erosión democrática que grabamos en el episodio 66 de esta temporada. Esto es La Plaza de Toro. Gracias por escucharnos. Hola Miguel, soy Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa. Estimada Sandra, bienvenida oficialmente a La Plaza de Toro. Qué gusto que puedas acompañarnos ya formalmente en un episodio. Y un poco ese es el objetivo de este episodio, que quienes nos escuchen puedan tener una mejor comprensión sobre el problema de inseguridad en México y las principales propuestas de campaña relacionadas con el tema de seguridad. Así que propongo comenzar por ahí, ¿no? Por tener un panorama general de la situación de seguridad del país. A unas semanas de las elecciones presidenciales del 2024, ¿cómo estamos en términos de inseguridad? En general, en este sexenio, ¿tú dirías que en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado? Pues fíjate que una de las cosas que se ha hecho mucho énfasis durante este sexenio es en lo que se refiere a la reducción de homicidios. Y efectivamente, o sea, yo creo que eso es como si empezamos por las buenas noticias, hay que reconocer una baja de homicidios. Mi punto de vista, sin embargo, es que hay que ser cuidadosos sobre de qué nos emocionamos, porque básicamente lo que vimos entre 2018 y 2023, los últimos 5 años, es una reducción de 400 homicidios promedio al mes entre 2018 y 2023. Entonces, si en 2018 estábamos en 2.800 más o menos homicidios al mes, ahora en 2023 terminamos con 2.400 homicidios en promedio al mes. Nos da mucho gusto, por supuesto, una reducción pues de no un 20% más o menos, pero al mismo tiempo seguimos en tasas muy altas, seguimos en tasas que nos preocuparon desde hace casi una década, ¿no? De haber llegado, haber rebasado por mucho rangos que teníamos anteriormente. Y tenemos una tasa de homicidios entonces de 23 por cada 100.000 habitantes que ha bajado a 19. Y de todas maneras, se trata de tasas relativamente altas, comparables todavía a lugares que están en guerra civil. Entonces, tenemos que ser cuidadosos sobre, por un lado, sí aplaudir, ¿no? Estas bajas, pero no tenemos mucha claridad de por qué está pasando esto, ¿no? O sea, no sabemos si es una política pública concreta,
O mi hipótesis es, tal vez es que los homicidios ya no deberían ser nuestra métrica, por la cual nos deberíamos estar guiando absolutamente para poder, ¿no?, identificar por completo cambios en materia de violencia y seguridad. Porque el hecho es que la violencia se ha expandido, se ha transformado y se ha vuelto más compleja. Más en los últimos, ¿no? O sea, a lo largo de dos décadas, pero más en los últimos 5 años. Y para mí una de las cosas que es muy reveladora, y tú sabes que he estudiado este tema pues ya desde hace, ¿no?, igual una década y cachito, y además con una visión como histórica y comparada desde los 90 hasta la fecha. El fenómeno particular, por ejemplo, de ataques contra autoridades, que es algo que hemos estado estudiando de manera conjunta, México Evalúa Data Cívica y Animal Político, pues veo un cambio sustantivo. En el libro que escribí con Guillermo Trejo para 2006-2012, encontrábamos que había 311 ataques contra autoridades y personas candidatas. Para 2018 y 2023, si solo nos enfocamos en ese grupo, estamos hablando de 3 veces más esa violencia, ¿no? Casi 900. Entonces, y si vemos esta elección, ¿no? Ya tenemos pues 50 ataques contra precandidatos y candidatos, de los cuales la mitad son asesinatos. Y si expandimos todavía más allá de autoridades electas y personas candidatas, tenemos 1.700 víctimas de el conjunto del aparato del Estado, ¿no? O sea, como de la esfera política. Entonces, me parece que ya se nos está quedando corto pensar solamente en homicidios y como tú sabes, Miguel, está el fenómeno de desapariciones, de desplazamiento forzado, sobre los cuales, por un lado, o tenemos datos malos que nos están como, ¿no? Tenemos que cuestionar la metodología que ahora tenemos para conocer desapariciones. Y de desplazamiento forzado ni siquiera sabemos mucho, ¿no? Entonces, y desapariciones sí es un fenómeno que ha ido a la alza y ahí sí no podemos, ¿no? No tenemos manera de ver que efectivamente haya habido una disminución. Regresando al tema, además de los ataques contra autoridades, vemos que el 77% de estos ataques son a nivel municipal. Y sin embargo, ninguna de las políticas desarrolladas a lo largo de 3 administraciones ¿no? Y si vemos, nos enfocamos en esta administración en particular, no han estado enfocados en la parte de fortalecer al municipio, ¿no? De poder ayudar a las autoridades municipales a blindarse del crimen organizado. Y entonces, pues lo que nos encontramos es que hoy por hoy la violencia está teniendo una huella profunda en la democracia, en la administración pública, en la organización de elecciones. No hemos tenido tampoco esta reforma al aparato de seguridad y justicia, que pues habría sido fundamental justamente para hacer frente en algo de este fenómeno. La promesa de justicia transicional que tuvimos en la campaña de López Obrador pues se perdió y al contrario tuvimos una expansión de militarización, ¿no? En donde los militares están llegando a obra pública, política social, y por supuesto su permanencia de seguridad pública. Entonces, en general diría, hemos tenido ciertas mejoras en estos últimos 5 años, y si nos enfocamos particularmente en homicidios, sin mucha claridad de cómo, si es una política como concreta al respecto o si son fenómenos que ya están más complejos que nos han rebasado, y una expansión de la militarización que pues todavía nos queda evaluar con más detenimiento, aunque ya tenemos evidencia de sus efectos que tiene para Estado de Derecho y violaciones de derechos humanos. Tocas un tema Ok. sumamente importante que cuando estábamos en Puebla y en el episodio especial que grabamos hace algunas semanas, tocamos brevemente, que es cómo la violencia a personas que quieren ser autoridades, ¿no? O sea, candidatas, candidatos, pero otros funcionarios públicos, puede generar un sesgo de selección de quiénes son las personas que eventualmente son los candidatos, o sea, quién está dispuesto a ser candidato a presidente municipal cuando pues, puede ser asesinado. Pues te dice mucho contra quienes no acaban compitiendo. Y creo que es uno de los temas que las candidatas presidenciales y el candidato presidencial tocan poco. O sea, además de los múltiples temas que mencionas, donde sin duda hay mucho que mejorar, creo que en buena medida mi impresión de lo que veo del electorado es que lo que el electorado quiere en las elecciones federales y las subnacionales en México en este tema es esencialmente como que medianamente vivir en paz, ¿no? Y quisiera que empezáramos a platicar de las propuestas de las candidatas, ¿no? Comenzando por lo que propone Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición de gobierno conformada por Morena, Verde y PT. Porque una de las cosas que cacarea de su campaña son las mejoras de seguridad de la Ciudad de México, mientras ella fue jefa de gobierno.
Irónicamente, en un sexenio donde el presidente incrementó la militarización de las funciones del Estado, la estrategia de seguridad en la capital del país fue encabezada por un policía, en este caso Omar García Harfuch. ¿Qué tan ciertos son las mejoras en seguridad de la Ciudad de México? ¿Y qué tanta continuidad vislumbras en los ejes temáticos de la estrategia de Sheinbaum con la actual estrategia militarizada de seguridad que ha sido la que hemos llevado en los últimos sexenios? ¿Cuáles son las principales propuestas de esta estrategia? Pues voy por partes, Miguel, porque efectivamente una de las dimensiones que enfatiza Claudia, pues es la baja de homicidios. Pero es interesante ver que en sus propuestas de seguridad, la forma en la que entra en sus propuestas de campaña es desde el lado de justicia. O sea, para hablar de seguridad, ella dice, seguridad es fruto de la justicia. Entonces, sus propuestas tienen un enfoque en el poder judicial, refiriendo a la necesidad de mejora de confianza. Y se pone una meta de mejorar la confianza de la función judicial del 60%, a partir de una serie de indicadores que no necesariamente están justificados. Mi impresión es que la entrada a esa discusión va más por lo que tú ya conoces de esta pugna con el Poder Judicial y de hecho uno de los puntos por los que entra es ¿no? la selección de los jueces y que debería ser una elección popular, ¿no? Entonces, creo que va más por esa vía, aunque hace mucho énfasis en la necesidad de la reforma del aparato de justicia. También, como bien dices, está su énfasis en la mejora de homicidios, refiriendo a su trabajo en la jefatura de gobierno. Justamente, junto con Celín González, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, juntas estuvimos analizando pues lo que estaba pasando con homicidios en la Ciudad de México. Y entonces, una de las puntos que nosotros enfatizamos en nuestro análisis es que este era un proceso, esta baja de homicidios, era un proceso que venía desde Mancera, pero este era una baja de homicidios al mismo tiempo que suben las muertes por causas no determinadas. Ese es el principal crecimiento que nosotras observamos a lo largo, ¿no? de las dos administraciones. Obviamente hay además cambios que surgieron a partir de la pandemia, ¿no? Naturalmente, homicidios bajaron, como sucedió con otros delitos. Pero en general, la tendencia pues lo que se observa es que hay una subida sustantiva de aquellas muertes por causas no identificadas. Ahí no hay una respuesta muy clara y la respuesta no debería venir solamente de la Ciudad de México, de hecho debería también venir por parte de INEGI, ¿no? De clasificaciones que se hacen de cuando reciben la información a partir de los certificados de defunción y una coordinación que debería haber entre autoridades fiscales, forenses y las estadísticas. Y eso es algo que está fallando en esa dimensión. Una pregunta que queda, Miguel, es por qué eso pasa en la Ciudad de México y no pasa en Durango, ¿no? O no pasa en otros lugares que sí hay un problema mucho más grave de homicidios y sin embargo eso está pasando en la Ciudad de México. Y en eso estamos y si no quitamos el dedo de renglón haciendo una conversación con esas autoridades. La razón por la que no sabemos que estén determinadas es porque no es un lugar no especificado o con una intención no determinada, es decir, el mecanismo a través del cual fueron asesinados. Y sin embargo, dentro de las no determinadas, puede ser que sí conozcas, al menos, si no conoces el lugar, al menos sí conoces con qué se ejerció ese homicidio. Y uno de los elementos que sí es a la baja junto en el fenómeno de homicidios es aquellos que se hicieron con arma de fuego en la Ciudad de México. Queda la pregunta abierta de si algo que le funcionó a Claudia fue estos programas de desarme voluntario. Sin embargo, es difícil, ¿no? Pensar en este desarme voluntario, poder realizarlo, pues de manera masiva más allá de la Ciudad de México, dada la complejidad que hoy por hoy tenemos, ¿no? En otros lugares, otra vez regresamos a realidades mucho más complejas y violentas, con otro tipo de grupos que están operando de manera más, ¿no? Más pública y clara, y con un tráfico de armas, ¿no? Que pues que proviene de Estados Unidos y que requerirá además de una dimensión de cooperación bilateral en donde pues hoy por hoy no tenemos muy claro cuál es la posición, ¿no? De la candidata de Morena al respecto. Eso no es parte del énfasis de sus propuestas de campaña.
Claudia además insiste en la inversión que se ha hecho en materia de inteligencia. Pero si vemos hacia atrás, pues es poco lo que sabemos sobre las acciones que se hayan hecho al respecto, con lo que ha implicado el desdibujo de CISEN, ¿no? En esta administración, por ejemplo, y no hay acciones claras al respecto. La inteligencia y la coordinación a la que refiere Sheinbaum en sus propuestas de gobierno, de sus propuestas de seguridad, se refiere a la coordinación entre instancias de gobierno federal, no las instancias de gobierno entre niveles, ¿no? Estatal y municipal, junto con su gobierno, lo cual me parece que es muy desatinado, ¿no? Si vamos a hablar de coordinación, como lo ha mostrado la evidencia muy amplia, es que necesitas coordinación entre niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y eso es lo que todavía no está pasando, ¿no? O sea, como eso no es lo que está enfatizándose, y resulta difícil pensar en ello en un contexto de alta polarización, Miguel, que tú conoces, ha permeado todavía más en este sexenio, y ahí es donde todavía no se entra por completo. Y ahorita te diré como mi visión de los contrastes que tiene Sheinbaum frente a las otras candidaturas, pero básicamente, en resumen, Sheinbaum tiene una visión de seguridad a partir del aparato de justicia, con énfasis en coordinación e inteligencia. Tiene un mayor reconocimiento de lo que hace Xóchitl Gálvez y Maínez sobre la complejidad que hoy tiene el crimen organizado en México. De hecho, su documento de propuestas de trabajo es mucho más extensa que cualquiera de los otros dos candidatos, eso sí hay que reconocerle, y hay un trabajo más amplio, eh, pero con un posicionamiento, pues, muy claro de expandir el papel del ejército y de Guardia Nacional, ¿no? Eso es como algo que sería una continuidad por completo. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Lo apuntabas bien. Una de las cosas que yo he notado en las múltiples propuestas de los distintos temas de las tres candidaturas es los contrastes fuertes entre la profundidad a la cual llegan en algunos temas. Y sí coincido contigo en que el documento de Claudia Sheinbaum es más completo, ¿no? Pero quisiera pasar un poco de otro lado del espectro, con la candidata de la alianza opositora entre el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez. De las muchísimas propuestas de campaña que planteó, siento que los principales reflectores en medios se lo ha llevado su propuesta de una gran cárcel de máxima seguridad y un poco mucho más la narrativa y el eslogan de que se distanciará de la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador. Dado que tú conoces mucho mejor estas propuestas, ¿cuáles son las principales que tiene la campaña de Xochitl para combatir la inseguridad? Y un poco en la misma idea que en la pregunta anterior, ¿en qué se diferencian de las estrategias de los últimos 18 años? A ver, Xochitl Gálvez presenta de manera separada sus 24 propuestas de justicia y seguridad, ¿no? Entonces, a diferencia de Claudia, que hace justicia y seguridad están juntas, y con esta última dimensión de seguridad diferenciándose por sus referencias a atención a víctimas de la violencia y sus necesidades. Eso es un énfasis que hace mucho Xochitl en sus propuestas, que de hecho la dimensión de víctimas no aparece así
tan de frente y tan explícita en la propuesta de Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Xochitl refiere a las víctimas y sus necesidades en cuanto en la centralidad de sus propuestas y de justicia, pero no es tan claro saber cómo se va a evitar que pase lo que ya nos pasó en las administraciones anteriores con la CEAF, por ejemplo, ¿no? La Comisión de Atención a Víctimas. Ella propone un fondo para la atención de víctimas, pero lo que nos ha enseñado el pasado es que la atención a víctimas no solamente va por la vía de fondos, que por supuesto es fundamental. La CEAF estaba por los suelos sin recurso alguno, tanto a nivel federal como en los estados, pero también hay una dimensión de un cambio de, ¿no? También de mentalidad dentro de la misma burocracia y del aparato del Estado, de la verdadera atención a las víctimas y ya las múltiples necesidades que hoy por hoy las víctimas tienen al respecto. También hace mucho énfasis, como te platicaré ahora en el caso de Maynes, que tener a Guardia Nacional bajo un mando civil. Sin embargo, algo que hace énfasis Xochitl es la expansión en su tamaño. Dice, vas a tener un mando civil, pero sí considera una expansión sustantiva de Guardia Nacional. Queda la pregunta abierta de cómo se hace ese reclutamiento en lo que ahorita vamos a platicar de un problema generalizado que tenemos, ¿no? De reclutamiento para fuerzas del orden. Y Xochitl efectivamente se enfoca en la construcción de una prisión de máxima seguridad que pues ocupó los titulares por mucho tiempo, sin mucha, pero sin mayor precisión sobre qué significaría esta prisión, la posibilidad simplemente, ¿no? De mover estos grandes capos de prisiones estatales a prisiones federales, sin una referencia a reinserción social, por ejemplo, y tampoco sin tocar de lleno el hecho de que hoy por hoy el problema todavía más grande es los gobiernos que los grupos criminales establecen dentro de las mismas prisiones. Y eso es algo que creo que escapa todavía de esta reflexión sobre el sistema penitenciario, ¿no? Dicho esto, uno de los puntos que yo creo que hace más énfasis la plataforma de Xochitl, aunque es una coincidencia con Claudia Sheinbaum y Maynes, es el punto de la mejora de policías locales. O sea, sí tiene un apartado completo Xochitl en referencia a la importancia de mejorar condiciones laborales, de darles salud y vivienda digna. Eh, Ese es un enorme reto en el país, en donde solamente el 20% de los policías locales tienen seguridad social, por ejemplo, no tienen acceso a créditos, ¿no? O sea, muchas condiciones laborales que han afectado sustantivamente, me parece, su desempeño y sus capacidades. Y Xochitl sí lo atiende con mayor profundidad, aunque es un punto en común que tiene con las otras dos candidaturas. Y queda, sin embargo, otra vez, pues una dimensión pendiente en cuanto a financiamientos, para, como creo que pasa con el resto de su plataforma, de dónde sale el dinero para muchas de estas cosas que está proponiendo. Me parece un poco interesante que desde hace algunos semestres en mis clases he visto cómo algunos de los estudiantes gravitan hacia Movimiento Ciudadano y sus políticas. Creo que en algo de eso se ha visto a raíz del segundo debate presidencial que tocó propuestas en materia económica. Sin embargo, no sé cómo los ves tú en materia de seguridad. Ya mencionabas un poquito de las cosas donde hay coincidencias con las otras candidaturas, pero te preguntaría de manera más puntual, ¿qué propone Jorge Álvarez Maínez para tratar de corregir los graves problemas de seguridad? Y si crees que esas serían propuestas que están más orientadas hacia un electorado joven que ve el problema de seguridad desde otro ángulo. Maynes presenta un listado mucho más sucinto de acciones en 6 grandes temas. De hecho, como más allá de órdenes que podríamos haber tenido en esta discusión, si lo ves en términos de lo elaborado de las propuestas, o sea, iría justo Claudia, Xochitl, ¿no? Y Jorge Álvarez Maynes en cuanto a... Se trata de un listado muy, muy pequeño, el que conocemos por ahora de Maynes, entre los cuales destaca, sin embargo, temas que ninguna de las otras dos candidatas toca en cuanto a reinserción social y justicia transicional, además de la regulación de drogas desde una visión de salud y la no criminalización. Creo que eso sí lo hace diferente. Creo que esta última parte de reinserción social que tiene una visión en los jóvenes y la regulación de drogas es algo que sí puede ser como, ¿no? Apelar a otros grupos del electorado más jóvenes. En lo que se refiere a justicia transicional,
pues habla como de pensar en esos procesos y de pensarlo con una cooperación internacional, con la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no sabemos más, no sabemos qué dentro de justicia transicional se podría estar imaginando, porque podemos pensar comisiones de la verdad, juicios, ¿no? O sea, muchos, o sea, el menú de justicia transicional es alto, pero no sabemos a qué se refiere. Y eso es algo que, pues, como decíamos al principio de esta conversación, no tuvimos tanta claridad cuando López Obrador hablaba de tener justicia transicional y al final eso nunca pasó, ¿no? Igualmente, Maynes apunta a la importancia de mejorar datos y diagnósticos, que eso a mí me llama la atención de la manera en que lo plantea, porque ninguna de las otras candidatas habla de mejorar datos, por ejemplo, en cuanto a desaparición, diagnósticos locales. Y yo creo que a lo mejor hay quien dice que estamos sobrediagnosticados, pero puede ser que creo que hay como también comenzamos esta conversación, hay datos en los que no tenemos transparencia y hay datos en los que no deberíamos estar ahondando en su documentación. Y una propuesta para la regulación de drogas, no como mucho énfasis en verlo en términos de salud y no más criminalización. Yo creo que eso es algo que importante del que hace una diferencia en Maynes. Hace también en énfasis en la salida de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, otra vez sin claridad de cuándo o cómo se podría hacer esto. Y sin embargo, importante, Maynes no refiere a la expansión de Guardia Nacional, ¿no? O sea, como ahí no, que Xochitl se hace un énfasis a Guardia Nacional, para Jorge Álvarez Maynes no está esa parte, ¿no? Creo que otro de los puntos a destacar también de Maynes es que, y es un contraste importante con Sheinbaum y con Gálvez, es que si bien los tres coinciden en la importancia de ampliar el acceso a justicia, Xochitl y Claudia la piensan en términos de acelerar la resolución de conflictos de carácter civil y no es, o sea, como ampliamente a través de los distintos mecanismos que tenemos de justicia alternativa. Y Maynes hace muy explícito el papel que deberían tener las defensorías públicas, ¿no? Y darles un papel más amplio al respecto, ¿no? Entonces, creo que sí hay diferencias con puntos que trata de tocar de manera explícita para la reinserción de jóvenes, poder pensar en procesos de empleo, de oportunidades, y creo que ahí efectivamente, como tu pregunta bien apunta, Miguel, de poder pensar en un electorado más joven, pero pues tal vez también más sofisticado. Ya nos mencionabas los contrastes entre las propuestas de las tres candidaturas. ¿Qué falta en estas? Si tú fueras la principal asesora de seguridad de la futura presidenta, ¿qué le dirías que es indispensable de implementar que no está siendo pues considerado en sus plataformas de campaña? Pues bueno, primero diría que ante la complejidad del fenómeno de seguridad en el país, sin duda distintas partes de las tres visiones de las personas candidatas son relevantes y probablemente necesitamos distintas, ¿no?, dimensiones de las acciones que se están proponiendo a la vez. Insistiría en que nos quedan muchas preguntas y dudas por resolver, como te decía, en referencia a los cómo, ¿no? Gálvez tiene que explicar cómo logrará la atención a víctimas que no solamente tenga recursos, sino que sea vinculante, ¿no?, para las autoridades. Maynes refiere a justicia transicional, que yo creo que es una de las más grandes deudas de la transición democrática en México, pero necesitamos saber cómo se puede lograr eso con todo el costo político que ello conlleva, ¿no? Y Sheinbaum necesita aclarar su posición ante las crecientes violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas, dado que su planteamiento, ¿no?, de poder de que permanezcan frente al tema de seguridad. Entonces, en primer lugar, diría yo que les diría, pues resuélvanme todas estas pendientes que no están, ¿no? No estas preguntas que no están, en las que destacan y que no están, no nos están diciendo, nos están siendo claros. Pero ninguna de las tres plataformas reconoce explícitamente el complejo papel de los grupos criminales en México. Claudia tiene un poco de mayor trabajo en ello, en este largo documento que presenta como a lo largo de sus 100 propuestas, convirtiéndose no en ese sentido en el documento más detallado al respecto, pero hoy por hoy sabemos que el crimen organizado pues
se ha transformado en los gobernantes de facto en un número creciente de municipios. Y eso es algo que ninguna de las tres candidaturas están reconociendo y lo tenemos que hacer, porque de otra manera no vamos, lo que vamos a dejar es que este tipo de ataques de que platicábamos al inicio de la conversación sigan creciendo y sigan transformando profundamente la democracia. Y un día ya más bien no hablemos de democracia, ¿no? Ni siquiera de que podemos hablar de un tipo de democracia en México. Yo le reconozco que tanto Claudia como Xóchitl refieren a la extorsión y la forma de poder elevar su papel dentro del sistema de justicia, pero eso no es suficiente para reconocer la complejidad que hoy tiene el crimen organizado, su incidencia en elecciones, su incidencia en la vida diaria. Entonces, yo les pediría, ¿no?, desarrollar políticas que puedan reconocer y atender la compleja transformación de la actividad criminal y sobre todo su relación cercana con el Estado mexicano y sus consecuencias. Y eso empieza por una investigación seria de las redes que han sustentado el crimen organizado a lo largo de 2 décadas y enfrentar otra vez el costo político de que no hay un solo partido que se libre de ese, ¿no?, de haber sido parte de algún tipo, ¿no?, de redes de colusión, y pero que si no nos tomamos en serio la reforma del aparato de seguridad y justicia, que ninguna de las tres candidaturas lo están planteando, una seria reforma, ¿no?, al aparato de seguridad, a los cuerpos del Estado, al castigo a esos violaciones de derechos humanos en el pasado. Entonces, lo único que vamos a estar es reciclando esas mismas fuerzas del orden, ¿no? Reciclando ese mismo aparato de justicia que no nos ha funcionado y que por el contrario le ha funcionado muy bien al crimen organizado. Y ahí es donde ninguna de las tres está reconociendo esa necesidad de una reforma profunda que realmente construya Estado de Derecho. O sea, ninguna de las tres propuestas habla en términos de la construcción de Estado de Derecho y lo que necesitamos cambiar de raíz para que eso esté pasando. Y a mí me parece eso muy preocupante porque entonces otra vez lo único que están haciendo en general es ponerle curitas a pedazos. A un curita a las policías les vamos a dar mejores condiciones laborales, ¿no? Otro curita para las víctimas porque les vamos a dar más dinero, ¿no? Vamos a poner otro curita para las fuerzas federales porque vamos a hacerlas más grandes, y entonces va a haber más aparato, pero eso no nos está resolviendo, ¿no?, lo más profundo. Vamos a tener procesos de reinserción social para poder ayudar a los jóvenes, pero el hecho es que pueden seguir siendo reclutados cuando esto de raíz no está cambiando. Y esa es diría, es mi mayor preocupación en las propuestas que veo hoy por hoy, sobre todo pensando en que las propuestas que van a venir de gubernaturas y de presidencias municipales, pues están todavía más limitadas de lo que puede proponer y hacer, naturalmente. Creo que ese es un buen punto donde ir cerrando la conversación, precisamente buscando abonar a eso. ¿Qué libros, textos o artículos le recomendarías leer a quienes nos escuchan para entender un poco más sobre estos temas? Pues mira, a mí voy a compartir a mis favoritos. El libro de Angélica Durán Martínez, Criminales, Policías y Políticos, Drogas, Política y Violencia en Colombia y México. Creo que te da una muy buena radiografía de lo que ha pasado a lo largo del inicio de la violencia criminal en México, con una visión comparada. El libro de Benjamin Lessing, Violencia y Paz en la guerra contra las drogas, que está muy centrado en el caso mexicano y entender cómo las políticas de seguridad en el país pues abonaron un crecimiento sustantivo de estos procesos. Y pues no puedo dejar de hacer mi comercial, es decir, que yo espero que el proyecto que hicimos Votar entre balas con Data Cívica y Animal Político, con un reporte que se llama Democracia Vulnerada, en el que trabajamos muy, muy arduamente Celín González y yo en México Evalúa, creo que ayuda a entender hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en la política mexicana y por qué justamente estas propuestas de campaña en general nos quedan cortas y lo que deberíamos estar exigiendo, tanto no solamente el gobierno federal, sino a nivel local, ¿no? De estas políticas que tengan una mirada hacia lo local y que puedan abonar más en ello. Y le recomendaría mucho también el trabajo que está haciendo Juan Albarracín en distintos medios, profesor de la Universidad de Illinois, con trabajo comparado de Brasil, México y Colombia, que creo que siempre nos viene bien ver, ¿no? Ver a otras latitudes y entender en dónde estamos parados.
y con mucho trabajo también en español con el alcance de todos, para el trabajo, para poder entender no solamente la evolución de la violencia, sino estos regímenes de gobernanza criminal que se han enraizado y que justamente es interesante y deprimente ver que antes, cuando yo hablaba, por ejemplo, con colegas como Juan sobre Brasil, parecía muy lejano hablar como de las cosas que pasaban en las favelas brasileñas, y hoy básicamente esa es la realidad de muchos de los municipios en el país, y creo que nos puede dar una buena perspectiva de dónde estamos parados y de lo que puede venir hacia adelante si no hacemos algo al respecto. Yo agregaría, en esa perspectiva histórica, pues precisamente un libro que escribiste tú con Guillermo Trejo, que se llama Votos, Drogas y Violencia, de hace algunos años, y que analiza sobre todo las dinámicas de las políticas de seguridad en el sexenio de Calderón, 2006 a 2012, y que pues para los que nos escuchan, estas recomendaciones de Sandra, más las que le hago yo, las podrán encontrar en el links a ellas, en el cuerpo del episodio, para que puedan consultarlas. Sandra Ley es licenciada en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke. Actualmente es la coordinadora del programa de seguridad del think tank México Evalúa. Sandra, mil gracias por acompañarnos en la Plaza de Toro. Qué gusto. Gracias a ti, Miguel. Fue un gusto tener esta conversación, y pues hay que prepararse para el 2 de junio y ojalá esta información ayude en esa discusión y en esa toma de decisiones. Gracias por la oportunidad. Estamos unas cuantas semanas de las elecciones en México. A lo largo de esta temporada hemos hablado sobre lo que está en juego en estos comicios, sobre los principales problemas del país, e incluso incursionamos en el tema de la erosión democrática, tendencia en la que están envueltas las elecciones de nuestro país. Sin embargo, el énfasis ha sido a nivel nacional. Poco se le ha dedicado a revisar cómo van las elecciones a nivel local en las principales entidades federativas en disputa. Recordemos que hay 9 gubernaturas en juego y muchas más presidencias municipales. En estas semanas finales previas al 2 de junio, quiero dedicar algunas conversaciones con distintas colegas del Tecnológico de Monterrey para comprender mejor lo que está pasando en algunos de estos estados. En los próximos episodios de La Plaza de Toro, un análisis más detallado sobre las elecciones de gobernador. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de tu agrado. Si encontraste útil o interesante esta conversación, ayúdanos por favor a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales con tus familiares y amigos. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.